Estudiantes, continuamos por favor con el cuestionario. Listo, la primera pregunta, enumere los elementos del proceso de la comunicación. Ya les dio respuesta Jennifer. Vamos a la segunda. Realice un cuadro sinóptico sobre las barreras de la comunicación. ¿Cuáles son las barreras de la comunicación? ¿Quién me ayuda? No sé si estaría bien por el tipo de código, por la relación entre emisor y receptor, por el tipo de participación entre emisor y receptor, por el tipo de mensaje, por la ubicación del receptor. No, No, esas no entonces, son las barreras de la Yo le hice, comunicación. ¿Quién? ¿Noemí o yo, Nilaya? Noemí, Ya a ver, Noemí, ¿cuáles son? eran las semánticas, fisiológicas, físicas, psicológicas, ambientales y administrativas. Ya. Usted debe realizar, estudiante, aquí un cuadro sinóptico con las barreras de la comunicación que acabo de nombrar Noemí. Bueno, yo puse un cuadro sinóptico. Si usted quiere hacer otro material de apoyo, un recurso didáctico diferente, puede hacerlo. ¿Sí? En todo caso, ya dijo Noemí cuáles son las barreras de la comunicación. Puede repetir, por favor. A cada una le pone una palabra clave. Por ejemplo, dime la primera y con su significación, por favor, Noemí, para explicarles. Ya, de las semánticas, problemas en la escritura o habla. Ya, entonces semántica. Ahí está. Problemas, escritura y habla. Punto. Siguiente. Las fisiológicas, problemas físicos del emisor o receptor. Problemas físicos del emisor y receptor. Siguiente. Físicas, problemas del medio o canal. Físicas. Problemas del medio o canal. La siguiente. Psicológicas, problemas de empatía o emotivas entre el receptor y emisor. Problemas emotivas, empatía entre emisor y receptor. Siguiente. Ambientales, problemas o distorsiones en el ambiente. Problemas, distorsiones en el ambiente. Eso es todo, señores. Eso es lo que tienen que hacer en la pregunta 2. No sé si todos tienen o hace falta que repita. Si tienen la respuesta o quieren que Noemí les vuelva a repetir tal vez. ¿No? Bueno, siguiente. Definición de contexto. ¿Quién me ayuda con esto? Aquí este tema es sobre el contexto y el significado. ¿Sí? Definición de contexto. ¿Quién me ayuda? Verán que todos deben generar notas, señores. No, listo, nombro. Vamos con Jiménez Jorge. Jiménez Jorge, Sí, listen. ¿me puede ayudar con la definición de contexto? Ah, Este tema era del contexto y el significado. entorno donde ocurre un encuentro comunicativo. Entorno donde ocurre un Un encuentro encuentro comunicativo. comunicativo. ¿Qué piensa? ¿Sí? No responden, entonces sí. Yo le hice, tengo otro. A ver, usted, dígame.
Es el entorno en el que ocurre un encuentro comunicativo, incluyendo lo que procede y sigue a lo que se dice. Ya, o sea, aumentó un poquito más de lo que Ajá. dijo el estudiante Jiménez. ¿Ya? Entonces sería, señores, es un entorno en el que ocurre un encuentro comunicativo y procede, incluyendo lo que procede y lo que dice. Así sería. Cuatro, enliste los 4 tipos de contexto. Yo le hice. A ver, adelante, ¿quién es? ¿Nombre? Gaibor. Alison Gaibor le hice. A ver, le escucho, por favor. El contexto semántico, el contexto físico, el contexto situacional y el contexto cultural. Semántico, físico, cultural, situacional. Listo, señores. Contexto semántico, físico, cultural, situacional. Pregunta 5. ¿Cuáles son los tipos de mensaje en el contexto físico, señores? ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles son los tipos de mensaje en el contexto físico? No. Nombro. William. William Cano. Ándale, La pregunta 5. ¿Cuáles son los tipos de mensaje en el contexto físico? los tipos de mensaje. En el contexto físico. Aquí eran dos. Dos tipos. Ejemplos. No. ¿Cuáles son los tipos de mensaje en el contexto físico? O sea, aquí son dos. ¿Quién tiene esta pregunta? Rápido, señores. Yo le hice el tipo en TikTok. A ver, niña. Signos lingüísticos, signos no lingüísticos. Ya. Signos lingüísticos y no lingüísticos. ¿Me puede explicar en qué consiste cada uno brevemente? Daniela. Yo hice. Son esos, correcto. Signos lingüísticos y signos no lingüísticos. Pero en resumen, lo más importante, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son? Rápido, señores. Son los que tienen, o sea, el lingüístico es lo que tiene significado, o sea, que tiene sentido, por decir así. El lingüístico dice su compañera que tiene significado. ¿Alguien más encontró? Yo lo hice. A ver. Los signos lingüísticos se componen de dos fases, el concepto o idea abstracta que el hablante extrae de la realidad. Y los no lingüísticos son todos aquellos que remiten la realidad sin pensar por una lengua, gestos o imágenes. Ya. Signos lingüísticos son los conceptos o ideas abstractas del hablante. ¿Ya? Y los no lingüísticos no utilizan la lengua. Son gestos, señales, imágenes, gritos, ¿sí?
Cuando uno da un grito es porque se asustó. No hace falta palabras, con el grito es suficiente porque entendemos que se asustó de algo. Esos son los signos no lingüísticos, señores. Listo. Concepto de familia de palabras. ¿Quién fue la que? Jennifer fue no. Bueno, los que no actúan se van a quedar sin notas, señores, y no voy a generar en actividades grupales. Familia de palabras, concepto. Yo, Licen. ¿Quién dijo primero? ¿Carla era? No, no era ¿Carla? No. ¿Quién fue primero? Gabriela. Gabriela Benalcázar. A ver, adelante. Es el grupo de palabras que derivan de una misma palabra primitiva y tienen una raíz en común y tienen cierta relación en su significado. Pero más despacio puede ser para que sus compañeros tomen nota. A ver, es el grupo de palabras que derivan de una misma palabra primitiva. Hasta ahí, hasta ahí. Es un grupo de palabras que se deriva de una palabra primitiva. O es un grupo de palabras que se deriva de la primitiva. ¿Qué más? Tienen una raíz en común y tienen cierta relación en su significado. Tiene raíz en común y relación en su significado. Así fue, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Siguiente. Escriba 3 ejemplos de familia de palabras. Bueno, aquí puede hacer los ejemplos que usted guste, la verdad. ¿Sí? Pero quiero que algún estudiante me diga un ejemplo, por favor, para que usted recuerde. Son palabras primitivas de las cuales salen las derivadas. Quien me dice un ejemplo y de ahí los demás ejemplos, puede escribir cada uno. ¿Quién me dice un ejemplo? Yo le hice Facilito. ¿Quién? de flor, florcita David. y así. Ya, a ver, dígame por favor un ejemplo De flor, florcita y así. y así. No, pues dígame unos 3, pues, de flor, florcita, flor, Florero, ya, florista. ya listo. Eso es, señores. De flor, florcita, florero, florista, florería, ¿ya? Y usted escribe otros 2 ejemplos, ya eso ya queda ya muy a personal de usted, ya, muy voluntad de usted. De pan, de mar, ¿ya? Yo le di un poco de ejemplos. Listo, siguiente. Siguiente. Definición de sufijo con un ejemplo. Yo, Licen. Licen. Nombre, Ariana Borja. ya, sigue Ariana. Los sufijos son morfemas o afijos que se colocan al final de una palabra o raíz y lo aportan significado o información gramatical. Por ejemplo, galacete, donde galán se le añade el sufijo ete y se le agrega una matriz diminutivo, afectivo o despectivo según el contexto. Apuesto que sus compañeros, o sea, está bien, pero no tomaron nota. Estuvo mucho y muy rápido. Espérame un ratito ahí. Ya le repito despacito. A ver, sufijos. Los sufijos son... Ariana, quiero que resuma. Ah, O sea, quiero la idea principal. porque te dice que con un ejemplo también, por eso. Ahí le estoy dando lo que significa y el ejemplo. Continúa. A ver, el sufijo es no. Ajá, y dice con un ejemplo.
Por eso ahí le estoy dando la definición y el ejemplo que es galán. A ver, le escucho, a ver, si no, para ayudarles a resumir. A ver, dígales, por favor. Los sufijos son morfemas o afijos. Que se colocan al final de una palabra. O raíz y le aportan significado. O información gramatical. Ya. Y ahora el ejemplo. El ejemplo es galancete con C, donde a galán, entre comillas, les repito, se perdieron. Le apuesto ver. que sí. A ver, Están por perdidos. ejemplo, le ponen galancete con C, galancete, coma, donde a galán, galán entre comillas, se le añade el sufijo ete. ¿Ya? Y se le agrega una matriz diminutivo afectivo. ¿Está copiando del internet, Ariana? ¿O está revisando su cuaderno? De las dos, dice, porque le busco más allá y con el ejemplo que está dando aquí, que es de galán, sí, de galán, y se le aumenta el ete, en el cual se le agrega un diminutivo o afectivo o despectivo según el contexto. Bueno, ahí se están complicando un poquito porque yo nunca les hablé de eso. ¿Sí? ¿Ya terminó? Ya al final solo que le pongan o despectivo según el contexto. Era tan sencillo. Bueno, yo les voy a decir uno tan sencillo de los que yo les di clase. Definición de sufijo son aquellos morfemas modifican el significado de la palabra después de la raíz o lexema. Punto. Un ejemplo, arquía, se formula palabras después de arquía, monarquía, oligarquía. Así sencillito nomás para que puedan entender. Pero bueno, está bien las definiciones de Gabriela, perdón, de Ariana. Un poquito extensas, la verdad, pero bueno, lo más resumido posible necesitamos hacer para que usted pueda entender, porque en la evaluación si estuviera esta pregunta, estuvieran palabras claves como morfema, estuviera como lexemo raíz, entonces usted tuviera que buscar, ¿sí? Así de simple, para que no nos compliquemos mucho. Pero ya, listo, está bien, va. Estudiantes, están actuando los mismos estudiantes que ya tienen aportación y los demás se están quedando.
Estudiantes, si no me generan una contestación a una pregunta, se van a quedar con 0 los que no participan. ¿Ya? Siguiente. Yo le hice ¿En qué quién? ¿Nombre? mi pantalla. ¿Ya lo hizo usted? Yo lo Sí. tengo registrada. Bueno, Déjales por favor a los demás porque se van a quedar con 0. ¿En qué consiste la función emotiva? O sea, ¿qué es o en qué consiste? ¿Quién me ayuda? Yo le tengo aquí a Abigail, Abigail. Adelante, Abigail. ya. Permite comunicar a otros los estados de ánimo, las emociones o los sentimientos del emisor. Ya, comunica los estados de ánimos, emociones, sentimientos al emisor. ¿Así era? Abigail. Sí, Lisa. Ya Sí, listo, Lisa. así. Así de sencillo, señores. ¿Ya puso? ¿Se puede repetir, por favor? Repíteles, Abigail, por favor. Permite comunicar a otros los estados de ánimo, las emociones o los sentimientos del emisor. Y la 10, para quedarnos aquí. ¿Cuáles son los textos que están relacionados con la función emotiva? Yo dice, ¿Quién es? Alondra Jacome. A ver, Alondra, Jacome. Adelante, por favor. Es la novela, el cuento y el teatro. Novela, cuento, teatro. Eso es todo, señores. Verá, señores, nos quedamos en la 10 para que mañana a primera hora continúe leyendo. A la segunda yo ya me conecto. Señores, a la segunda hora mañana tienen texto. Se conectan, por favor. Se conectan mañana a la segunda en texto. ¿Sí? Es hora yo ya estoy acá después de mis exámenes. Y entonces mañana le ayudan, por favor, David, al profesor si te pregunta en qué, valga la redundancia, en qué pregunta se quedaron en la 11. Les toca en qué se centra la función poética, o sea, qué es. Ya, acá abajo usted tiene acceso al internet. Acá abajo ustedes van a buscar el sinónimo y los antónimos de estas palabras. Melancolía, alineado, infausto. Y antónimo, coestar, incipiente, omisión. Y por último leen y hacen esta lectura. Y por último esta definición de sinonimia total. No importa si aquí elija la respuesta, luego yo le digo a lo que regrese mañana, en la hora de texto, cuáles son las respuestas correctas a esta lectura. Usted lea y dé respuesta correcta. ¿Está bien? Y por último, definición de sinonimia total. Ahí se termina este cuestionario, señores. ¿Estamos? Mañana le ayudas, David, y le dices al profe Juanito que les toca la pregunta 11, que ahí se quedaron. Mañana se está terminado este cuestionario a la primera hora. ¿Sí? Y a la segunda se conectan para conversar un poco sobre el trabajo que van a hacer, unos 5 minutos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No, gracias, estudiante.